Estamos. ¿Cómo están, hermanos? Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes, muy buenas noches a cada uno de Buenas noches, ustedes. hermano Hermes. Me da Buenas mucho noches, Buenas. gusto, hermanito. me da gusto saludarlos otra vez en Estamos, estamos con las este día 8 de la viernes. noche ya. Así es, las 8 en punto. Y dejamos entrar algunos hermanos y visitas que vienen entrando, la hermana Marta. Hoy ya tenemos estudio con nuestro hermano Javier Serrano. Correcto. Gracias, hermano. Gracias. Entonces vamos a comenzar con una oración a nuestro Padre Celestial. Queremos recordarles a cada uno de ustedes que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live y también este estudio será subido también a la plataforma de YouTube en el canal de la Iglesia de Cristo PDA. Así que muchas gracias, bienvenidos a cada uno de ustedes. Me voy a permitir silenciar sus micrófonos, hermanitos queridos. Y, Hermanito, yo quiero, perdón, ah, de su micrófono, hermanita, porque lo acabo de silenciar, disculpe. ya, sí, hermanito, quiero, por favor, oraciones por la hermana, esa hermana en Cristo, Betty Arrieta, que está bien malita, también está con cáncer. Betty Arrieta. Sí, hermanito, ¿Ya de dónde es ella? del Salvador. Mm, ya. Dios Gracias, por su hermano, salud. Ya, hermanita, muchas gracias. a usted. Bien, ahí tenemos nuestra primera petición de oración, hermanos queridos, por la hermana Betty Arrieta de El Salvador, que está pasando por un mal momento de salud. Vamos a orar por ella para que Dios haga su voluntad en su vida. Y quería pedir, nuestro hermano Cristian Jara, ¿está disponible para hacer una oración a nuestro Padre Celestial? Sí, sí. Bueno, hermanito, entonces, si pudiera poner entonces también en consideración en la oración a la hermana Betty Arrieta de El Salvador por su salud, por favor. Bien, Bueno, hermano. adelante, hermanito. Bueno, oremos entonces. Amado Padre Celestial, venos aquí nuevamente en esta tarde, reunidos, Señor, para participar del estudio de su palabra. Queremos, Señor, en esta tarde, como siempre, pedir que usted pueda hacer con nuestro hermano Javier en este caso, para que él pueda hacer una buena exposición, Señor, y ser un fiel representante de las enseñanzas que usted espera, Señor, para nosotros. Queremos pedir, Señor, de su ayuda para que todo esto sea correcto y sea un provecho para cada oyente. Te agradecemos, Padre, por estos momentos. Queremos darle gracias por este tiempo que algunos podemos tener, Señor. Y queremos darle gracias porque usted nos permite ponerlo a disposición, Señor, de estar todos aquí juntos, Señor, reunidos alrededor de sus enseñanzas. Queremos pedir por algunos de nuestros hermanos que sin duda, Señor, tienen las ganas de tal vez estar, pero a veces, Señor, los afanes de este mundo y a veces la problemática, Señor, que les impide a ellos poder hacerlo. Querido hermano, le pedimos, Padre, por su ayuda para que puedan estar. También queremos pedir, Señor, por algunos de nuestros hermanos que se encuentran en dificultades. Hay muchos miembros, Señor, de nuestra iglesia que están aquejados de diferentes enfermedades en muchos casos, Señor. En este caso queremos pedir por la hermana Betty, que usted pueda hacer con ella, Señor. Entendemos que está atravesando una enfermedad que es muy terrible y a veces, Señor, no solamente afecta a la persona, sino a aquellos seres queridos que la rodean. Queremos pedir por todos ellos, Señor. Si hay alguna posibilidad de que ella pueda ser restaurada con la medicina, queremos pedir su ayuda para que eso pueda ocurrir. Y de todas formas, Señor, queremos pedir de su ayuda para que ella pueda sobrellevar estos momentos y para que los seres queridos más cercanos también puedan atravesar bien esta etapa difíciles de la vida. Le damos gracias, Padre, por todo lo que hace en nuestras vidas y queremos pedirle que se quede en nuestra reunión. Gracias, Señor, por todo. Como siempre, a través de su Hijo oramos, Señor. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Cristian. Vamos entonces ahora a dar paso al tema del día de hoy con nuestro hermano Javier Serrano. Hermano, que Dios le bendiga. Si necesita compartir pantalla, me dice, por favor. Hermano Ernest, muchas gracias. Así estamos bien. Muchas gracias. Agradezco, como siempre, amados hermanos, a nuestro Dios y a todos ustedes que fielmente
se esfuerzan y se sacrifican por estar todos los días pregonando por este medio la palabra bendita de nuestro Dios. Y gracias nuevamente por la consideración y la invitación a ustedes, a todos los presentes y a los que están escuchando a través de las redes sociales y los que puedan escuchar en un futuro, cómo no. Pues como ya se ha anunciado, amados hermanos, la plática bíblica de este día es acerca de la parábola del sembrador. En este caso está en Marcos capítulo 4. Esta parábola está en Mateo y en Lucas, amados hermanos, como ya sabemos. Pero pues nuestro Dios en su sabiduría permitió y deseó que el Evangelio, un solo Evangelio, sea relatado por 4 de sus siervos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para que nosotros estudiáramos los 4 relatos. No son 4 evangelios, es un evangelio relatado por 4 siervos de Dios. Algunos dan unos detalles, otros dan otros, y la mayoría consiguen en ciertos detalles, y nos toca a nosotros, los estudiantes de la escritura espiritual, estudiarlos y tomar detalles de los 4 y llegar a una conclusión propia para nuestro beneficio espiritual. Ahora vamos a ir a este joven predicador llamado Marcos en el capítulo 4 y tenemos que nuestro Señor Jesucristo está hablando esta parábola del sembrador, que tiene un principio bíblico para todos nosotros hoy en día y para todas las épocas y los tiempos. Leamos allí el versículo del 1:9, por favor. Dice así la escritura. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subir a una barca que estaba en el mar y se sentó, y toda la multitud estaba en la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Otra semilla cayó en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Y él decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, amados hermanos, hermanas, personas que están escuchando, tenemos aquí el relato bíblico que por alguna razón se junta una gran multitud a la orilla del mar para escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Los seres humanos tenemos razones para tener esta clase de juntas en multitudes, diferentes razones, y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere resaltar aquí y quiere ayudarnos para nuestro beneficio espiritual, cuál debe de ser la razón correcta para escuchar las palabras espirituales de vida eterna del Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo. Ahí está nuestro Señor Jesucristo a la orilla del mar, y dice el hermano Marcos que una gran multitud se juntó a escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 2 dice, les enseñaba muchas cosas por parábolas, es decir, no solamente esta parábola del sembrador. A esa multitud se le enseñó muchas parábolas.
El hermano Marcos deja aquí plasmadas en este contexto varias que tienen que ver con la agricultura. Muchas parábolas les enseñaba y les decía en su enseñanza oír. He aquí el sembrador salió a sembrar. Nuestro Señor Jesucristo llama la atención porque esto es de fundamental importancia en esta enseñanza, en este contexto. ¿Cómo escuchamos y lo que escuchamos? Escuchen y se hace a esa frase, el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo conoce perfectamente al ser humano, conoce esta multitud. Y a propósito, Él les enseña por medio de parábolas que son enseñanzas figuradas, no son claras, pero tampoco son muy difíciles de llegar a entender si nosotros tenemos un verdadero interés y un propósito correcto en cuanto a la palabra hablada por nuestro Señor Jesucristo. Nos garantiza nuestro Señor Jesucristo que si hay interés y tenemos un propósito correcto, la vamos a entender. Y nos vamos a beneficiar de esta palabra. Por eso Jesucristo hace este énfasis. El que tiene oídos para oír, que oiga y escuchen, pongan atención. Y esto es lo que escucharon en esta parábola. Esta es la parábola, dice: un sembrador salió a sembrar y aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra cayó en pedregales, creció inmediatamente, pero no tenía raíz profunda, salió el sol y se secó. Otra cayó entre los espinos y creció la semilla, crecieron los espinos juntamente, pero la hierba mala, los espinos ahogan y no dan fruto. Pero una parte de la semilla cayó en buena tierra y, como dice ahí el versículo 8, creciendo y desarrollándose, dieron fruto. Esta es la fórmula correcta. Oír la palabra de Dios, hacer el esfuerzo de entenderla, permitir que crezca y que se desarrolle y dé fruto. Ningún agricultor, hablando de la agricultura, ningún agricultor va a sembrar una planta o un cultivo como ornamento, solamente como adorno. Todo agricultor espera el fruto, todo agricultor. Entonces, aquí tiene que ver con el fruto. Esa gran multitud, nuestro Señor Jesucristo la divide en 4 partes, 4 actitudes. Hay una gran multitud, pero no toda la multitud esa se va a beneficiar, aunque es bueno que hayan ido allí. La razón por qué hayan ido allí a escuchar a nuestro Señor Jesucristo es válida hasta cierto punto. Pero para beneficiarse de las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios es necesario más que estar presente, estar escuchando o estar mirando. Entonces, esa gran multitud no toda se benefició, y este es un principio espiritual de nuestro Dios que es para nosotros, que ha sido para todas las eras de Nuevo Testamento, para nosotros y para el futuro. No todos los que escuchamos la palabra de Dios nos vamos a beneficiar, pero esta enseñanza sirve para que nosotros hagamos lo correcto para podernos beneficiar de esto. Como ya muchos sabemos, muchos de ustedes saben, la audiencia de nuestro Señor Jesucristo estaba familiarizada con esta clase de agricultura, con esta clase de siembra, sembrar por voleo, el trigo o la avena, alguna otra semilla. Preparaban ellos un cuadro, un pedazo de tierra bien preparado para que la semilla caiga y diera el fruto.
Pero en ese cuadro, en ese pedazo de tierra, no necesariamente cuadrado, ese pedazo de tierra que preparaban para la semilla, había un camino seguramente y había otra clase de terrenos no preparados para la semilla. Pero esta semilla hoy en día se usa en algunos lugares el mismo método para sembrar por voleo. Se avienta la semilla y la semilla cae con la fuerza del sembrador, la avienta, pero también el viento ayuda para esparcir la semilla. Es un sembrar por voleo. Y obviamente al sembrar de esta manera, una parte cae en el camino, según el contexto, otra cae entre las piedras y otra cae entre las hierbas malas. Bueno, todo eso representa esta gran multitud. Pero una parte de la semilla cayó en muy buena tierra, ¿verdad? Y ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos ahora con la explicación que da nuestro Señor Jesucristo en el versículo 10 al versículo 20. Dice, cuando se quedó solo, sus discípulos junto con los 12 le preguntaron sobre las parábolas y les decía, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. En el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas nos dan otros detalles. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, es decir, a la multitud, no. Bueno, parece ser a simple vista que aquí hay algo muy difícil de entender. Parece ser que se está haciendo una acepción de personas, a ustedes sí y a ellos no. Pero ese no es el caso. La cuestión en el contexto, Jesucristo nos explica por qué a unos sí y a otros no. Miramos allí ya en privado, ya no está en la multitud. Versículo 10 dice, cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 11, ya esa gran multitud se diezmó, se disminuyó grandemente. Ya solamente están los seguidores de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Ya nada más ellos y le preguntan. Los otros evangelios dicen que le dicen, explícanos la parábola porque no la entendimos. La verdad es que nadie de la multitud, haciendo algo general, entendieron la parábola, ni los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, ni los apóstoles, pero a la gran multitud no le interesa saber. No está dispuesta la gran multitud de hacer lo propio para investigar, para preguntar y eliminar su ignorancia, su falta de conocimiento acerca de lo que Cristo realmente está enseñando en esta parábola, algo figurado, algo medianamente escondido que no es muy difícil saber, solamente hay que hacer algo. Eso es lo que está estimulando nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay algunos que sí dan un paso más, van en privado, los seguidores y los apóstoles y le preguntan sobre las parábolas. Dice el 11, y les decía, a ustedes se les ha sido dado el misterio de los cielos. ¿Por qué? Porque están interesados, porque reconocen que no han entendido y vienen aquí y están dispuestos a preguntar porque quieren entender. Ya que quieren entender, les voy a explicar, en cierto sentido, dice nuestro Señor Jesucristo, con claridad. A ustedes sí, y a cualquiera, aún de la multitud se hubieran ido, también les hubiera explicado. Ese es el punto.
Pero eso dice, por los que están fuera, reciben todo en parábolas. No están interesados realmente. Hay una gran multitud, pero no hay un interés profundo. Haciendo una aplicación nosotros, amados hermanos, como creyentes ya en nuestro Dios, no todos vamos a poder dar fruto. Es necesario hacer lo propio, tener interés y hacer todo lo necesario para que la semilla crezca, se permanezca en nosotros hasta que dé frutos. Nos hemos preguntado cada uno de nosotros, cada una de nosotros, ¿qué frutos estamos dando para nuestro Dios? La medida hasta cierto punto es el fruto que damos como creyentes en nuestro Dios. Dice el versículo 12, para, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan. La mayor parte de esa multitud vieron y oyeron. Todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, todo lo que habló nuestro Señor Jesucristo, lo vieron y lo oyeron. Pero vieron y no percibieron, oyeron y no entendieron. Y no les interesó ir más allá. Dice, no sea que se conviertan y sean perdonados. Es decir, que sean bendecidos con el propósito de la palabra, que lleva la palabra, que lleva el evangelio. No vamos a poder ser bendecidos, amados hermanos, por oír, sentarnos, ser fieles a las reuniones, ser fieles a escuchar y nada más, no activarnos, no entender y no dar fruto. No vamos a poder ser bendecidos solamente por escuchar o por enseñar. Vamos a ser bendecidos por el poder inherente de la palabra hasta que demos fruto espiritual. Y eso ya es otro tema, como lo que dice Gálatas, amor, paz, paciencia, benignidad, ganar talentos para nuestro Señor Jesucristo, etcétera. Hasta que demos fruto. No nada más es de escuchar fielmente, no. Al escuchar la palabra somos oidores, pero tal vez no somos hacedores. Es necesario hacer. Esa es la enseñanza. Continúa diciendo el versículo 13 y les dijo, ¿no entienden esta parábola? Es decir, no la entendió generalizando nadie, ni la multitud ni los apóstoles. Es necesario, dice Jesucristo en el versículo 13, entender para ser beneficiados con esta palabra o cualquier otra palabra de nuestro Dios. No entienden esta parábola, ¿cómo pues comprenderán todas las parábolas? Contextualmente, Cristo dio la parábola del sembrador, la parábola del grano de mostaza y la parábola del crecimiento de la semilla, entre otras parábolas que tienen que ver con la agricultura. Y si no entienden esta primera, de la semilla, del sembrador y de todo eso, no se va a poder entender las demás parábolas. Es necesario llevar un tejido conjuntivo de menos a más, entender lo fundamental. Y Cristo les va a explicar con claridad. Dice el versículo 14, el sembrador siembra la palabra. Está hablando de la palabra hablada de nuestro Señor Jesucristo. Y estos son los que están junto al camino, donde se siembra la palabra. Aquellos que cuando la oyen, al instante, viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Ahí había una cuarta parte de esa multitud con algo bueno. Fueron a escuchar. Escucharon.
Pero no tenían otro interés, posiblemente les daba curiosidad conocer a Cristo, posiblemente buscaban una sanidad, una bendición, nada más, buscaban algo, pero no buscaban realmente lo más importante que lleva naturalmente la palabra de Dios, la bendición espiritual, la salvación. No lo buscaban y no les interesaba. Viene Satanás y no es un trabajo muy difícil para él quitarle lo que Cristo acababa de sembrar en sus corazones y se las arrebata y ellos permiten porque no están interesados. No les interesa absolutamente nada de lo que están escuchando, lo que están mirando. Entonces, miramos ahí la explicación. Una parte de esa multitud no les interesa. En todas las audiencias podemos saber de esta clase, de esta primera clase, sin interés, pero ahí estamos. Siempre habrá esta clase que estamos escuchando, pero realmente no nos interesa. Dejamos que Satanás inmediatamente arranque esto. Dice el 16, y de igual manera estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tiene la raíz profunda en sí mismo, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Este otro grupo, dice nuestro Señor Jesucristo, que el problema de esta parte de la multitud es no entender que como cristianos debemos de estar dispuestos a sufrir, literalmente sufrir. Y sufrimientos grandes que calan hasta lo más profundo de nuestro ser, que llegan hasta los límites de nuestra resistencia, que nos preguntamos por qué. Debemos de estar dispuestos, pero estos dice que esperaban algo diferente y cuando viene aflicción, como cristianos, como creyentes o como oidores de la palabra, aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen, abandonan. No debemos de ser como este grupo. Debemos de reconocer que el ser cristiano es parte, como dicen otras partes de las Escrituras, no solamente se nos ha concedido por amor a Cristo creer en Él, sino también sufrir por Él, literalmente sufrir por Él. Y tenemos que pasar esta enseñanza, porque no es una enseñanza que debemos de tomar a la ligera. Todo creyente, toda persona que oye a Jesucristo, al Evangelio, tiene que entender que van a venir sufrimientos por causa de la palabra, pero no debemos de tropezar y caer. Debemos de continuar firmes. Continuemos en el versículo 18. Otros son aquellos en los que se siembra la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, otra cosa muy prevalente en todos los tiempos, en nuestro tiempo, trabajos, educación secular, las preocupaciones del mundo. No podemos cumplir con la obediencia a la palabra por las preocupaciones del mundo, por la economía, por la educación secular, por los trabajos seculares. Entendamos que las enseñanzas espirituales nos dicen que el trabajo secular y todo lo demás de esta tierra debe de ser solamente para sobrevivir nada más, que somos peregrinos, que vamos de paso, nada más para sobrevivir. No estamos permanentemente en esta tierra. Nada más con que tengamos con qué comer y con qué vestirnos, dicen las Escrituras, con eso debemos de estar contentos y confiar en Dios,
como las aves del cielo y como los lirios del campo, que Dios nos dará lo propio de cada día. Pero muchos sacrificamos las enseñanzas espirituales de la palabra de Dios por mucho tiempo en el trabajo, mucho tiempo en la educación secular, mucho tiempo en los bienes materiales, en cuentas bancarias, de tal manera que no podemos dar frutos espirituales. Cambiamos los frutos espirituales por los frutos de la tierra. Como dice Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Entonces, hay muchos hermanos, y no lo estoy diciendo yo, lo dice Cristo aquí, como en esa multitud, que se preocupan mucho, mucho por, por las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las otras cosas, y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Versículo 19. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril, sin fruto. Nos prohíben tener frutos. Versículo 20. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra. Esta es la fórmula: oír la palabra, y como ese grupo selecto de los seguidores de Cristo y los apóstoles, probablemente no la entendamos, pero hay que preguntar, hay que investigar, hay que estudiar, y Dios va a permitir que la entendamos y nos beneficiemos de esa palabra. Ese es el punto al final de esta lección. Son los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Como en la parábola de los talentos, nuestro Dios sabe que no todos tenemos la misma capacidad para producir espiritualmente hablando. Dice que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Bueno, no necesariamente tenemos que dar el 100%, pero aquí no está aprobando ni aceptando no dar nada de fruto. Por lo menos el 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Pero el que da 30% de fruto es perfectamente aceptable delante de nuestro Dios. 60 y 100. Y por implicación entendemos que recibirán la misma recompensa. No importa que sean 30 o 100. La misma recompensa. El punto es que nuestro Dios quiere que recibamos la palabra, que la aceptemos y demos fruto a 30, 60 o a 100 por uno, según el caso de cada uno de nosotros. Continuemos, dice el versículo 21. Y les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Pues nuestro Señor Jesucristo los está retando a su razonamiento, a su sentido común, a su lógica. Las preguntas que hace nuestro Señor Jesucristo en el versículo 21, la respuesta lógica es no. No se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud.
ni debajo de la cama. Es para ponerla en el candelero y de luz. ¿Qué es lo que está estimulando nuestro Señor Jesucristo aquí, en este caso ya a los apóstoles y a sus seguidores? Les está diciendo, no les estoy hablando en parábolas porque no quiero que entiendan. No quiero que se beneficien con la luz del conocimiento de la palabra. Todo lo contrario, quiero darles luz. Quiero iluminarlos. Quiero que entiendan. Y estoy hablando de esta manera porque quiero que se beneficien, que tengan esta iluminación de la palabra, pero nuestro Dios espera un trabajo, espera una actitud positiva de cada uno que escuchamos la palabra de Dios hasta que la entendamos y demos fruto. Miremos el versículo 22 que tiene que ver con el 21. Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada está en secreto, sino para que salga a la luz. Enfáticamente dice nuestro maestro, no está oculto, no les estoy hablando en parábolas, quiero dárselos a conocer. No hay nada oculto que yo haya hablado de estas parábolas, de la parábola del sembrador o cualquier otra parábola que sea para que no sepan, para que no se beneficien. Es para que se dé a conocer, es para que sea manifestado, es para que salga a la luz, para que se beneficien. Pero espera algo. Cristo está observando esa gran multitud que se juntó para escucharle. Era tanta la multitud que tuvo que subirse a una barca y desde la barca la gente se sentó para escucharle y Cristo en su sabiduría les está estimulando y diciéndoles, tienen que hacer algo. Y no solamente venir, no solamente escuchar y mirar. Es necesario más que eso. Pero no se habla de esta manera porque no quieren entender, no, porque no quieren que Cristo no quiere que entiendan, todo lo contrario, quiere que entiendan. Continúa diciendo el versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Esa gran multitud, todos estaban escuchando. Todos estaban mirando, pero no tenían la actitud correcta. Entonces, Cristo sabe que no todos tenemos una actitud correcta al escuchar la palabra de nuestro Dios. Y quiere estimularnos a que no seamos como la gran mayoría de esta gran multitud. 3/4 partes. Esa multitud está dividida por el contexto en 4 partes. 3/4 partes no tienen un interés correcto, ¿verdad? Ahora dice el versículo 24, también les decía, cuidado de lo que oyen. Con la medida que miras, se os medirá y aún más se les dará. Nuestro Señor Jesucristo está estimulando y está enseñando. Dios mire sus bendiciones y su gracia que da a los hombres de acuerdo a la medida de nosotros los hombres. Es decir, de acuerdo a nuestro propio interés y dedicación. Medimos y actuamos con cuidado de cómo oyen. ¿Realmente queremos ser bendecidos? Pues hay que estimular a nuestro Dios, hay que decirle a nuestro Dios. Y eso se mira más claramente en la parábola de los talentos. Cuando el que tenía
5 talentos y regresó su señor, le entregó otros 5 talentos. Le dice, he ganado otros 5 talentos para ti. En aquel contexto el Señor le dice, bien, siervo bueno eres, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo mismo el que había recibido 2 talentos, ganó otros 2 talentos y le dijo su Señor lo mismo. Llegó el que había recibido 1 talento, que lo había escondido en la tierra y que no trabajó, y su Señor le dice, siervo malo y perezoso, inútil. Bueno, no trabajó y dice a este que no trabajó, quítenle el talento que tiene y dénselo al que tiene 10. Y los demás dijeron, pero ya tiene 10 y este nada más tiene 1. Bueno, leamos el versículo 25 aquí y con esto terminamos nuestra lección. Dice el 25, porque el que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esta es la fórmula del crecimiento espiritual. Miramos a hermanos y hermanas. Miramos a siervos y siervas de Dios, recién convertidos, que tienen poco en el Evangelio, y van creciendo y van teniendo, y van creciendo y van teniendo, y van creciendo y van teniendo. ¿Por qué? Por ellos mismos, no. Según esta enseñanza, porque Dios bendice al que Él mira, que tiene interés, que está trabajando y da fruto. Y le concede más responsabilidad y más trabajo. Pero el que no tiene lo que estaba haciendo por un momento, ya no lo hace y tiene menos y menos y menos. ¿Entendemos la enseñanza de nuestro Dios? Quiere bendecirnos con su palabra, pero no vamos a ser bendecidos nosotros si formamos parte de la gran parte de esta multitud. Es necesario entender que los seguidores de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles hicieron lo correcto. Pero aún más, de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, todavía se purgó o se filtró más. Por ejemplo, tenemos que allí seguramente estaba Judas, pero Judas no triunfó. Y de la misma manera podemos decir de muchos otros. Es necesario. No hay otra fórmula. Oír la palabra de Dios, número 1. Recibirla, aceptarla, hacer lo propio hasta que la entendamos y dar fruto. Es la única manera que podemos nosotros medir nuestra bendición que recibiremos de Dios. Con la medida que miramos, seremos medidos, dice nuestro Dios. Y esa es la verdad. Ojalá y haya servido esta enseñanza. Es una enseñanza muy conocida por todos nosotros, muy popular, pero seguramente habrá algunos que tal vez no la hayan oído. Gracias y Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Javier Serrano, por habernos traído este interesante tema el día de hoy, por haber dedicado su tiempo para poder presentarnos el día de hoy, hermanito. Y vamos a tener entonces ahora una oración a nuestro Padre Celestial. Posteriormente vamos a ver también cómo estuvieron las visitas ahí en Facebook. Y después pasaremos entonces, como ya es habitual, a los comentarios o alguna pregunta si es que la hubiese. Quisiera pedir en esta ocasión a nuestro hermano José Díaz. Hermano José Díaz, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo está, hermanito? gracias, todo bien, gracias a Qué Dios. bueno. Amén. ¿Podría guiarnos en una oración, hermano, por favor? Sí, hermano, vamos a orar. Adelante. Ok. Nuestro buen Dios y amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, en esta noche, por habernos dado esta oportunidad, Señor, de oír tu palabra por medio de tu hermano Javier, quien dispuso compartir con nosotros esta enseñanza.
Queremos que seamos pronto para oír tu palabra y que tengamos esa prioridad siempre. Así como dice el Señor, solo una cosa es necesaria. Cuando María, la hermana de Marta, se sentó a los pies del Señor para oír su palabra. De tal manera, tengamos nosotros esa disposición siempre de recibirla en nuestros corazones y de hacerla parte de nuestra vida cada vez que nosotros la oigamos. Porque no solamente ser oidores, sino también hacedores de ella. Pedimos, Señor, para que tu palabra quede en nosotros y actúe en nosotros y que sea nuestra guía en este mundo de tinieblas para que podamos nosotros algún día pues contemplar su rostro y verle tal como usted es. Y danos siempre lo necesario en este mundo, pero sobre todo danos sabiduría e inteligencia espiritual, Señor, para conocer tu voluntad cada día. Gracias te damos siempre a través de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano, por habernos traído esa oración. Vamos a pasar con el hermano Néstor, a ver cuáles han sido las novedades de Facebook. Adelante, hermano. Micrófono. Tu video, Ernest. Ok, muchas gracias. Vamos a leer aquí un poquito de lo que tenemos anotado. Estuvieron en Facebook la hermana Alicia Zamora, Tomasita Sánchez, Fernando Madrid Ortiz, Marta Córdoba, Azul Centurión, Gerardo Suárez Rivas, Flower Villaquirán Cuero, Miguel Rocha, Isabel Ramos, Dora Márquez, Gloria Velasco, Vanessa Marín Puente, José Álvarez Villarroel, Ilvia Roselina Miranda, Vanessa Vega Araya, Esteban Aguirre, Vale Santos, Joel Lalana Velázquez, Cecilia Palacio y Luis Feliciano. Todos ellos estuvieron escuchando muy buena lección que nos trajo el hermano Javier Serrano hoy día y queremos invitarlo que lo pueden hacer nuevamente, volver a escuchar esta tremenda lección en el canal de Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Allí pueden dejar sus impresiones, sus saludos, sus preguntas y vamos a leer algunos mensajes. Dora Márquez dice bendiciones, amén, saludos. Hernán Castellano González dice bendiciones para todos hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad de poder recibir esta importante lección. Joel Alana Velázquez dice buenas noches hermanos, bendiciones para todos. Gracias al Señor, hoy pude conectarme. Gracias al hermano por la enseñanza. Gracias a todos los que hacen posible que estos estudios lleguen a nosotros por este medio. Nos ayudan a crecer y a animarnos. Dice, Dios los bendiga siempre. ¿Qué más? Eso es lo que tenemos hoy día. ¿Qué más tenemos a ver por acá? No, eso es todo lo que tenemos hoy día en cuanto a mensajes, hermano Ernest. Gracias, hermano Néstor. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a los comentarios. Tengo una pregunta aquí del hermano Mario Peña, quien está aquí presente. Dice, hermano Javier, una pregunta. La hace él al hermano Javier. Una pregunta, dice, ¿se aplica esta parábola a los cristianos o es para los candidatos a ser cristianos? Gracias por su lección, Mario Peña, dice. Bueno, cuando hablamos de aplicaciones, pues son cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Y yo creo que es permitible. De hecho, es de grande beneficio. De otra manera, no tendríamos ese beneficio de esta lección. Debemos de aplicarla a los cristianos, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Gracias, hermano. Muchas gracias. Hay otro mensaje por acá. Ah, no, este me lo mandó el hermano Néstor a mí. Aprovechando que estoy aquí, dice, gracias hermano Serrano, dice el hermano Luz Dari, excelente mensaje, gracias a Dios por su santa palabra, bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. Y la hermana Marisa de Figueroa dice, amén. Gracias hermano Javier por el mensaje de hoy, saludos a todos, Dios los bendiga. Bien, ¿algún otro comentario, queridos hermanos, ustedes que están aquí presentes, acerca del mensaje que han escuchado o que han oído el día de hoy de la palabra del Señor por boca de nuestro hermano Javier?
puede levantar su manito, puede... Y la hermana Doris. Adelante, hermanita Doris. Dios la bendiga. Bendiciones, hermanito Ernest. Gracias. Yo estoy muy agradecida con el hermano, primeramente con Dios, dándole gracias a Dios porque el hermano se ha preparado para traernos esta excelente meditación que nos hace recordar, nos ayuda, ¿no? Y aprendemos cada noche más, un poco más, aprendemos de la palabra de Dios. Agradecerle al hermano Serrano por la excelente meditación que nos ha traído esta noche, que Dios lo siga bendiciendo, y a él y a toda su familia. Muchas gracias, hermanito. Gracias, hermanita. Igualmente, Dios me la bendiga. A usted también, hermanito. Gracias, hermana Doris. Muchas gracias. ¿Alguien más desea emitir algún comentario, saludar al hermano, agradecer Hermano por el Ernest, estudio? En fin, hermanito, adelante. si me permite el hermano Javier, ¿no? Es una inquietud sobre las parábolas que usted ha explicado y sobre el contexto de parábola en general, porque está claro, ¿no? Pero si usted me permite, hay una frase que me jaló a varios pensamientos sobre unas palabras de Dios también. Cuando usted menciona que el cristiano debe estar dispuesto a sufrir, ¿ok? Estamos de acuerdo. Pero cuando también nos dice en el libro de Mateo 9:13, si no me equivoco, que si ustedes supiesen que misericordia quiero y no sacrificios, yo entiendo ahí que muchas de las parábolas que dice Jesús se lo estaba diciendo a los fariseos y escribas que estaban constantemente siguiéndolo y fastidiando. Y muchas de esas parábolas va dirigido directamente a ellos. Y esta parábola, cuando dices misericordia quiero y no sacrificios, lo que se está refiriendo es Jesús cuando le dice que él viene a salvar a pecadores y no a justos. Es decir, que quiere misericordia ante los pecadores y no los sacrificios que hacían en el altar, obviamente. Ahora, este texto la pregunta, y siempre me ha quedado esta inquietud, ¿también lo podemos aplicar actualmente? Que misericordia quiero y no sacrificios. ¿A qué se refiere? ¿A las procesiones, a esa marcha? Y la otra parte que me gustaría aclarar es, si decimos inicialmente que el cristiano debe estar dispuesto a sufrir, entonces, ¿cómo entiendo que misericordia quiero y no sacrificios? Porque el sacrificio es un sufrimiento de una forma. ¿O se refiere simplemente a lo que le decía Jesús a los fariseos y a los escribas en ese momento cuando se enseñaba a que él ha venido a salvar a pecadores y no a justos y no quiere sacrificio en altar? Esta confusión siempre la he escuchado en varios hermanos, pero bueno, la confusión es mía, para empezar. Pero si usted me permite, lo podemos aclarar ahora o no lo sé después, ¿no? Bueno, hermano, yo creo que cada caso debemos de examinarlo en su debido contexto. No podemos agarrar una frase y generalizarla, como usted bien ha dicho. Cuando dice misericordia quiero y no sacrificio, hay un contexto, y usted lo ha dicho, ¿verdad? Hay un contexto y se refiere que, pues, a los críticos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que estaban poniendo esas leyes y se enfatizaban mucho en los sacrificios en el altar, ¿verdad? En ese contexto, la misericordia era de mucho más necesaria, ayudaba más contextualmente la misericordia que un sacrificio, ¿verdad? Y la misericordia se define como ayudar al que está en necesidad, ¿verdad? Ayudar y librarlo de su necesidad. Es decir, una ayuda práctica. Entonces, eso es lo que es en este contexto quiere Dios más. Y no sé la otra pregunta, hermano, no sé si usted respondirá a esta. Bueno, sí, hermano, entiendo que hay que ver el contexto en que se da para poder aplicar la parábola, ¿no? Y esta parábola, cuando lo dijo Jesús, lo dijo bien claro, dirigido a los fariseos y a los escribas, ¿no? Se lo dijo de frente, ¿no? Por eso le decía así, el que tiene oído para oír que oiga, se lo decía un poco sarcásticamente, ¿no? Pero decía si actualmente se aplica. Mi inquietud es que sí, ¿no? Que, por ejemplo, las procesiones, los grandes sacrificios que hacen algunas denominaciones o algunas corrientes religiosas que no son las correctas,
Pero me entraba la duda cuando digo, pero si dice misericordia quiero y sacrificio no, y decimos el cristiano debe estar dispuesto a sufrimiento, porque nos dice Dios cargará su cruz, por el hecho ya de la palabra, eh, ahí, si me dice sacrificio no quiero, después me dice debo estar dispuesto al sufrimiento, creo que, como usted dice, hay que ver en qué contexto hay que manejar esa palabra, ¿no? Es lo que entiendo, ¿no? Sí, y en este caso de el sufrimiento, el versículo 17, vamos a leerlo otra vez, dice, pero no tiene raíz profunda en sí misma, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción, hablamos de aflicción, hablamos de sufrimientos. Cuando luego viene la aflicción y la persecución, estas dos cosas conllevan sufrimientos como creyentes por causa de la palabra, ¿verdad? Claramente dice por qué estas aflicciones, por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. No es cualquier sufrimiento, no es cualquier persecución, es por causa de la palabra. Contextualmente, entonces, este grupo no estuvo dispuesto a pagar este precio y es en este contexto que cuando es por causa de la palabra, tenemos que estar dispuestos aún hasta la muerte, como dicen muchos versículos, cantidad de versículos. Uno de los más populares del apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, pero el contexto es tribulaciones por la causa de Cristo y de su palabra, no cualquier cosa. Ok, hermano. Muchas gracias, hermano Javier. Gracias a usted, hermano. Bien, hermanitos. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Solo darle las gracias al hermano por la buena lección que nos trajo y por siempre tener tan buena voluntad de estar dispuesto cuando se le pide que nos coopere para la plataforma. Al Las cosas del contrario, mi Señor. hermano. Gracias. Bien, hermanitos, ya estamos llegando ya al final de este estudio del día de hoy. Se nos ha acabado la semana. ¿Cómo se ha pasado de rápido estudiando la palabra del Señor? Así que yo creo que ha sido muy productiva la semana, como todas las semanas que hemos estado en el aire, podemos decir. Eh, Agradecemos a todos los hermanos que siempre están ayudando con su presencia a esta plataforma y a la propagación de la palabra del Señor. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes a nombre de el ejecutivo de esta plataforma y de todos los principales, porque ustedes, y sin ustedes esta plataforma quizás no habría salido adelante. Gracias a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, cuídense mucho, que tengan una muy buena noche, que el Señor les bendiga grande y ricamente, y hasta aquí llegamos por el día de hoy. El Éxito en la día serie lunes continuamos. disculpe, hermano, éxito en la serie en Dallas, hermano Javier, que le va bien en la serie. Saludos Gracias, saludos a Juan hermano. Antonio.